Bueno, damos gracias al Señor en esta mañana, ¿verdad? Porque Dios nos regala un día más de vida, ¿verdad? Y quisiera hablar en esta mañana de algo que Dios ha estado tocando mi corazón. Y se encuentra en Mateo capítulo 6, verso 33 y 34. Y he puesto como título a esta predicación, Viviendo conforme a la justicia de Dios. Viviendo conforme a la justicia de Dios. ¿Por qué a la justicia de Dios y no a la nuestra? Porque vivir conforme a la justicia de Dios trae bendición. Vivir conforme a la nuestra no siempre es así. Cuando la justicia nuestra se alinea con la justicia de Dios, entonces recibiremos la bendición de la Escritura. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es un libro de principios? ¿Verdad? Todo principio tiene algo que cumplir. Nosotros, y la otra parte viene como premio o recompensa de parte del Señor. Esto es así en toda la Escritura. Por eso es importante que podamos mirar la palabra de Dios como un principio también espiritual. Sabemos que hay principios naturales, ¿verdad? ¿Cuántos conocen principios naturales? Hay unos cuantos, ¿verdad? La gravedad. Hay personas que han ignorado con el paso de los años la gravedad y les ha costado la vida, ¿verdad? El ciclo del agua, ¿verdad? El ciclo del día y la noche. Usted sabe que el agua llueve, ¿verdad? Lo dimos en la escuela casi todo, ¿no? Llueve, se evapora, se condensa, vuelve a caer, ¿verdad? El día y la noche. El Señor dijo, ¿verdad? Estableció el día y estableció la noche. Desde que nacimos nosotros hemos visto desaparecer eso, ¿verdad que no? El Señor estableció las estaciones del año, ¿verdad? Que son 5 estaciones, ¿no? ¿O 4? ¿Me equivoco? Son 4. Vale, muy bien, estamos aquí. Gloria a Dios. 4 estaciones. Entonces, el Señor estableció las estaciones, ¿verdad? El Señor ha establecido principios y pactos con la humanidad que nunca van a dejar de estar. Por ejemplo, el arco iris, que hoy en día está tan de moda, ¿verdad? Pero el arco iris es el pacto de Dios con la humanidad, de que nunca más la tierra iba a ser destruida por agua. Y a pesar de que muchas veces los hombres lo usan para otra cosa, a nosotros nos recuerda cada vez que vemos el arco iris que Dios está guardando nuestras vidas de que nunca más va a ser destruida por agua, pero sí va a ser destruida por el fuego. Y ejemplo tenemos en la Escritura, ¿verdad? Y en esta mañana quiero hablar, o he sentido de parte del Señor, porque no hablo lo que yo quiero, sino lo que Dios me dice que diga, hablar de un principio pero que muy importante para nuestras vidas. Algo que debemos aplicar a nuestras vidas, esforzarnos por aplicarlo, porque en ello hay mucha bendición. Mateo 6, 33 y 34. Dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora, cuando la palabra habla de estas cosas, está hablando, cuando miramos la parte anterior a este versículo, está hablando de
que no debemos preocuparnos por qué comer, por qué vestir, que no debemos afanarnos por nuestra vida. Y pone el Señor la comparación de Salomón. Una buena comparativa. Porque Salomón fue un hombre sabio, pero además de sabio, fue un hombre también muy rico. Se equivocó en muchas cosas, como todos nos equivocamos, pero fue un hombre muy rico y muy sabio. Y Dios lo compara con las flores. Cuando el Señor hace esta comparación, debe llamarnos a la reflexión de que Dios es quien produjo en Salomón todo lo que Salomón tenía. Y fíjense que Dios lo compara con las flores y dice Dios que ni aun Salomón con toda su gloria fue como una de ellas. El otro día estaba, no se recuerdo si fue ayer o antier, y decía, Señor, usted sabe que a veces nos acostamos, ¿no? Y empezamos a pensar, ¿no? En nuestro recorrido. Hoy hablábamos, ¿no?, de las situaciones que vivimos también cuando llegamos aquí. Yo decía, Señor, ¿qué hemos hecho desde que llegamos a esta tierra hace ya unos añitos? ¿Qué hemos hecho diferente? Digo, nos hemos esforzado en algo muy importante y es buscar tu reino y tu justicia. Y gracias a Dios, Dios nos ha bendecido, no solo a nosotros, sino a todos los que estamos aquí. Y nos seguirá el Señor bendiciendo, pero debemos esforzarnos cada día de nuestra vida por buscar el reino de Dios y su justicia. Porque buscar el reino de Dios y su justicia es como un imán. Fíjese, dice en el verso 34, habla de este imán. Cuando usted acerca un imán a algo, ¿qué hace? Lo atrae. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal. Pero dice en el 33, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán. ¿Por qué le pongo el ejemplo del imán para que se le quede? Añadidas. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Trabajar? Sí, trabajamos todos, nos esforzamos todos. Como hombres debemos proveer para nuestras casas, pero acuérdese que al hombre que Dios bendice, da prosperidad a su trabajo. Recuerdo hace muchos años que estuve en una situación en mi país. Usted sabe que el huevo es parte fundamental de nuestra dieta. Y hace muchos años estuve, como sabemos todos, buscando huevos por todos lados y no aparecía el huevo. Bueno, estuve un día entero buscándolo, aquello no aparecía, pero el segundo día dije, Señor, necesito los huevos porque la cosa estaba... Y saliendo en mi casa aparecieron. A veces nos complicamos la vida. Nosotros los seres humanos, solitos, nos complicamos la vida. Porque sabemos, sobre todo los cristianos, conocemos la Escritura, conocemos la palabra, la hemos vivido durante años, la hemos leído durante años, pero hay algo que tiene la Escritura que no es solo conocerla, porque fíjese que dice la Escritura que hasta los demonios y el enemigo de nuestras almas conoce la Escritura. La diferencia es aplicarla. La diferencia es vivirla. La diferencia es decir, Señor, mi carne dice que yo haga esto, pero esto que voy a hacer no va conforme a tu justicia. Y si no va conforme a tu justicia, me va a restar a la bendición que tú me vas a dar. No quiere decir esto que la bendición de Dios esté condicionada, pero cuando miramos la Escritura hasta cierto punto, sí. No sé cuántos conocen la Escritura, la parte de la historia, y no es el tema que voy a hablar, pero Dios me está llevando por ahí, por algo me está llevando el Señor. No sé cuántos conocen la historia de Balaam y Balac. Quisiera ver sus manos. ¿Todos la conocen? Más o menos. Bueno, Balaam era un profeta de Dios y Balac era un rey muy, pero que muy poderoso. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, comenzaron a conquistar las naciones
y comenzó el rumor a correr por toda la tierra y Dios a poner, no sé cuántos estaban en miércoles aquí, hablamos de eso, ¿no? En miércoles otra predicación hablamos acerca de cuando alguien agrada a Dios, Dios pone temor en sus enemigos, ¿no? Empezó el pueblo a entrar a la tierra y Dios comenzó a poner temor en las naciones. Y la próxima nación a conquistar era la nación cuyo rey era Barak. Barak, al parecer, era alguien que conocía muy bien lo que era la bendición y lo que era la maldición. Este hombre sabía el efecto que podía producir la maldición en alguien. Por eso él llamó al profeta para que el profeta maldijera a Israel. Y el profeta, por la avaricia de su corazón, mal hecho, y la seducción, porque a veces la seducción entra despacito, ¿verdad? Nos va seduciendo el enemigo con cositas que deslumbran, como sedujo allí a aquel hombre que en Jericó tomó el lingote y tomó el manto pensando que iba a tener dinero para cuando entrara a la tierra, y no llegó a la tierra porque tuvo que morir, porque la maldición llegó a su vida por eso. Pues el profeta, ¿qué hizo? Comenzó a tentar a Dios en este aspecto. Pero cada vez que intentaba maldecir a Israel, solamente podía proferir ¿qué? Bendición. ¿Pero por qué? Porque Israel en ese justo momento estaba viviendo conforme a la justicia de Dios. Por eso la Escritura dice, no hay agüero contra Israel, no hay maldición contra Israel. Así que no debemos temer en ningún momento a la maldición si estamos bien con Dios. Ahora, si hay pecado, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Balaam, sabiendo de que no era posible maldecir a Israel, que no era posible que Dios castigara a Israel si Dios andaba conforme a su justicia, entendiendo el principio, le dijo a Barak que cogiera a las mujeres de su pueblo y las mandara a donde estaba el pueblo de Israel desnudas para seducir a los hijos de Israel. Cuando hablamos de desnuda, no es la desnudez que nosotros supongamos que vamos a pensar. Supongamos que la desnudez significa que aquellas mujeres iban vestidas de una manera llamativa, ¿no? O supongo que también irían hombres, porque el pueblo de Israel se componía de mujeres y de hombres. Y dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel comenzó a desobedecer a Dios y a juntarse con las hijas de ese pueblo, la maldición cobró lugar. Entonces, ¿qué nos muestra la Escritura? Que para que no exista maldición en contra nuestra, ni agüero contra Israel, necesitamos vivir conforme a la voluntad de Dios. No vamos a dejar nunca de ser su pueblo. No vamos a dejar nunca de que Dios nos ame. Eso es una realidad, porque nada nos separará del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios hacia nosotros, pero nosotros sí nos podemos alejar de Dios. Dios nos va a seguir amando, pero nosotros sí nos podemos alejar del Señor. Y en esta mañana quiero hablar de un aspecto acerca de la queja. La queja es parte natural, digamos, o se ha hecho parte natural de la naturaleza carnal de nosotros los seres humanos. Y hay principios, porque decía que la Biblia es un libro de principios, y este es uno de ellos. Quisiera que pudiéramos leerlo. Se encuentra en Santiago capítulo 5 a partir del versículo 8. Buenos días. Este es un principio muy importante que muchas veces en nuestras vidas pasamos por alto. Santiago 5, 8 y 9.
Y como siempre digo, primero Dios trata conmigo y la palabra que Dios trata conmigo es para que la comparte también, pero yo también me nutro de ella. Gracias. Dice la palabra en Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia. Hermano, a veces hay que tener paciencia más de la cuenta. Pero un detalle, no pida paciencia. ¿Cuántos piden paciencia? ¿Alguna vez hemos pedido paciencia? Yo quiero ver las manos. ¿Sí? Pues le voy a decir una cosa. Paciencia no se pide. Se pide paz. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, como principio bíblico dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si pedimos paciencia, ¿qué nos va a dar Dios? Pruebas. Porque la única manera de obtener la paciencia, según la palabra del Señor, son las pruebas. ¿Y las pruebas qué son? Problemas. Para producir en nosotros una enseñanza. Entonces nunca más pida paciencia. Usted ha visto, yo he conocido mucha gente, Señor, dame paciencia. Ay, ay, ay. Y la palabra dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que pidamos al Señor paz. Pero bueno, Santiago 5:8 nos dice, tened también vosotros paciencia, que se compone de paz y ciencia, y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Es una realidad. Dice, hermanos, verso 9. Esto es un consejo que nos está dando aquí el escritor de este libro. No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué dice la escritura de la queja? No os quejéis los unos con los otros para que no seáis condenados. ¿Qué produce la queja? Cuando nos quejamos los unos contra los otros, llama al juicio de Dios. Yo sé que entre matrimonios no hay murmuración, ¿verdad? ¿Por qué entre matrimonios no hay murmuración? Porque dice la palabra que dejaron de ser dos y ya son uno. Y como son uno, pues uno con uno mismo no puede haber murmuración. Pero es importante que entendamos las consecuencias que tiene la queja. Cuando nos quejamos los unos contra los otros, estamos llamando a la condenación. Y el enemigo de nuestras almas conoce muy bien esto. Por eso constantemente estaremos recibiendo dardos de parte del enemigo para que de nuestra boca salgan palabras de queja hacia nuestros hermanos, o hacia nuestros familiares, o hacia nuestros hijos. Pero también dice en un escrito que tenía yo por acá, que la queja trae un montón de situaciones. La queja nos quita la energía, nos quita la fuerza, no nos deja pensar con claridad. Por eso constantemente somos atacados con esto. ¿Por qué? Porque cuando alguien está constantemente quejándose, yo le digo, todos somos humanos, ¿verdad? Y cuando nos pinchan, por norma general, debe salir sangre, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que todos somos humanos, vivimos en la carne, pero la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, cuando la palabra habla de fortalezas, ¿qué está hablando? Las fortalezas son pensamientos. Las fortalezas están aquí, porque cuando miramos el versículo más adelante, la palabra nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
a Cristo Jesús. Las fortalezas son pensamientos. ¿Usted no ha visto personas que están sanos y en su mente siguen enfermos? Lo hemos visto, ¿no? Usted no ha visto personas que usted dice, pero mira, da el paso que lo tienes ahí adelante. Y la persona dice, no, yo no lo veo ahí, yo lo veo allá. Y estos son fortalezas que se ponen en nuestra mente, independientemente de que también sabemos que tenemos luchas espirituales. Pero estamos hablando de este tipo de fortalezas que se meten en la mente de la persona. No creo, no puedo, no lo voy a poder alcanzar, porque por este, porque por el otro, porque por aquí, porque por allá, porque no sé cuánto. Y mientras meditaba, Señor, ¿qué hemos hecho en estos años? ¿Y qué tenemos que mejorar? El Señor me llevaba a esta realidad. Vivimos en una nación quejosa. Vivimos en una nación quejosa. Por eso nos damos cuenta que muchas de las personas que nos cruzamos en nuestro día a día, su cara es un poema. ¿Por qué? Porque han dado tanto espacio a la queja. Han dado tanto espacio en su vida a la amargura, porque la queja va produciendo enojo. El enojo, usted sabe las consecuencias que tiene, ¿verdad? Va produciendo amargura y la amargura se convierte en una raíz hasta que la amargura, siendo una raíz, comienza a contaminar al resto. ¿Y qué dice la palabra del enojo? Por eso le decía antes que el enemigo conoce bien el fruto que produce la queja. Primero, la queja llama a juicio de Dios, llama a la condenación. Y segundo, la queja produce enojo. Y la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. ¿Quiere decir esto? Constantemente, usted no se ha dado cuenta que a veces estamos ahí tranquilos, cocinando, ¿no? O estamos ahí tranquilitos en la casa. Y comienza el pensamiento, porque fulanito en el trabajo me hizo cargar las cajas en el almacén que no tenía que haberlas cargado yo. O me mandó a cambiar el barril de cerveza. Ay, ¿cuántos barriles de cerveza, señor? Y lo que pesa un barril de cerveza y uno solo. Y ahí nos llega el pensamiento. ¿Usted sabe qué son esos pensamientos? Se lo digo esta mañana. Son dardos del enemigo porque quiere entrar a destruir tu casa. Y la palabra de Dios dice, ¿quién podrá saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata? Y esto es un principio. El enemigo conoce este principio, como mismo conocía que el pueblo de Israel, mientras estuviera viviendo conforme a la justicia de Dios, no había quien lo pudiera detener. Fíjese que en ese versículo, yo lo voy a buscar, para que usted lo lea conmigo. En ese versículo donde dice, no hay agüero para Israel. Yo quiero que usted vea conmigo, Números 23, 23. Vamos a buscarlo. Para que usted vea conmigo lo que dice este versículo. Y eso es lo que deberíamos anhelar cada uno de nuestras vidas. Números 23, 23. Si alguien quiere ponerse de pie y leerlo en voz alta, se lo agradezco. Del 23 en lo adelante. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho a Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo es como león, se levantará y como león erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, no he dicho que todo lo que ha hecho Jehová me diga entonces qué hacer. Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar para ventura, parecerá bien a Dios que desde allí me maldigas. Y Balac llegó. Sigue, hasta ahí este pedazo. Y Balac llegó a Balaam a la costumbre de Peor, que mira hacia el desierto.
Entonces Balac dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Amén. Cuando miramos el verso 23, dice la Escritura: porque contra Jacob no hay agüero. ¿Qué quiere decir agüero? Adivinación, maldición. No hay maldición que cobre efecto contra el pueblo de Dios. No existe. Y contra Israel, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho, ¿quién? Dios. ¿Quién lo hizo? ¿Me escuchó? ¿Quién vistió los lirios del campo? Dios. ¿Quién le dio a Salomón la riqueza, el poder, la gloria? Dios. ¿Quién nos bendice a nosotros? ¿Quién multiplica lo que tenemos en nuestras manos? Dios. Dice, verso 24: he aquí el pueblo que como león se levantará. Y como león seguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Hermanos, con nosotros camina el león. ¿Vale? Porque a veces nos miramos tan diferentes. ¿Por qué? Porque a veces nos estamos mirando a nosotros mismos como que no podemos, como que no llegamos, como que no podemos hacer, como que no podemos ganar. Como que a veces vemos que las personas vienen sobre nosotros y nosotros tenemos ahí como temor. ¿Verdad? Cuando yo llegué a este país hace muchos años, estaba entrando un día al Carrefour y había una cantidad de personas y yo decía: Dios mío, qué cantidad de personas había aquí, ¿no? Y me vino una palabra del Señor que decía: no temas delante de ellos, ni te amedrentes. No es porque las personas aquí sean malas, ni mucho menos. Es lo mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida. ¿Qué había en la tierra prometida? Gigantes. ¿Cuántos gigantes hay aquí? Y usted ve, yo con el paso de los años, se levanta un gigante, lo derrotamos y se levanta otro. Y vuelve y se levanta otro. Pero es que no es eso, es que se seguirán levantando los gigantes hasta que nos vayamos con el Señor. No van a dejar de levantarse. ¿Cuántos gigantes tuvo que enfrentar David en su vida? Muchos. De hecho, hubo un gigante que dice la Escritura, si usted ha leído la Escritura, usted se da cuenta que hubo uno de ellos que casi lo vence. Pero salió un hermano, un soldado de David, y lo mató a gigante. Desde ese día David nunca más salió a la guerra, porque uno de ellos le dijo: no sea que si te mueres se apague la lámpara de Israel. Hermanos, gigantes se van a levantar. No vamos a dejar de luchar con gigantes. ¿Usted ha visto que el pueblo de Dios desde sus inicios ha dejado de luchar? Pero la lucha es para que nosotros cada día podamos ver este versículo que dice: lo que Dios ha hecho. ¿Verdad? Mira lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas cosas nos ha hecho el Señor con nuestra vida? ¿Y cuántas cosas no seguirá haciendo Dios en nuestra vida? Pero ¿qué pide Dios de nosotros? Que nos humillemos delante de Él, que vivamos conforme a su justicia, que seamos apartados del mundo para Dios. Cuando los sacerdotes entraban al templo o iban cada día, se vestían con sus vestiduras en su frente. Aquí decía santidad a Jehová. Pero cuando miramos la palabra santidad, significa apartado para Dios. Si nosotros estamos ahí dentro de la población, ¿verdad? En nuestros trabajos, oiga, trabajar a agüita.
aquí, otra nación diferente de la nuestra, aquí o usted emigra o cualquier otro país, porque hay muchos españoles que han emigrado a otras naciones y sufren lo mismo que nosotros. España ha sido una nación de emigración y inmigración toda la vida. Nuestros familiares, de la mayoría que estamos aquí, un día salieron de esta tierra y se fueron al lugar donde nacimos nosotros. Y uno desde donde nace, es una realidad. Pero por dentro, ¿qué llevamos? Llevamos esa sangre. Y salieron para allá años. Siempre que me preguntan, digo, bueno, mi familia se fue para allá y generaciones después regresé yo a la tierra que me pertenece. Aunque hay mucha gente que lo verá o no lo verá, da igual. Pero es nuestra tierra. De aquí salimos. Y nos damos cuenta, hermanos, que hemos venido a esta nación y nos enfrentamos con luchas, con pruebas en nuestros trabajos. Pero hay una cosa que quiero dejarles claro. La palabra dice en el Salmo 34, verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Pero ¿alrededor de quién acampa el ángel de Jehová? De los que le temen. Requisito indispensable: temor a Dios. El temor a Dios nos llevará en nuestras vidas a vivir conforme le agrada al Señor. Porque entonces se puede cumplir en nosotros esa palabra que Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y esto no es una utopía, ni es solamente para Josué, eso es para todos nosotros. Abraham vivió una situación durísima en su vida. Decirle a un padre que suba y sacrifique a su hijo, el mismo que años atrás le había dicho que en su hijo iban a ser benditas todas las familias de la tierra. No fue otro diferente, fue Dios mismo quien se lo dijo. ¿Por qué se lo dijo el Señor? Porque sabía que en el corazón de Abraham alguien había ocupado un espacio que no le correspondía. Si nosotros ahora nos dan un vaso de agua, este vasito, y dentro de este vaso de agua nos echaran una gota de aguas fecales, ¿cuántas gotas puede tener este vaso? Unas cuantas. Pongamos 60, pues no, 60 no, tú tienes mucho más. Esto tiene 300 gotas, más o menos. Podríamos sacar el cálculo, porque las matemáticas son muy fáciles, pero... Y de 300, supongamos, o 200 le pongan una de un agua que no es buena, ¿usted se la tomaría? ¿Por qué tendría que hacerlo el Señor? El miércoles hablábamos acerca de eso también, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel en una ocasión iba a ofrecer sacrificios a Dios y ofrecían el animal cojo, ¿verdad? Traían ahí lo que les sobraba. Y el Señor, ¿qué le dijo a Israel? Le dijo, bueno, preséntalo delante de tus príncipes a ver si ellos te lo aceptan. Si ellos no te lo aceptan, ¿por qué lo tengo que aceptar yo? ¿Verdad? Y a veces vemos tan cerca al Señor y es bueno. Y amamos tanto al Señor y Dios es tan personal con cada uno de nosotros que pasamos por alto muchas cosas. Y debemos cuidarnos en nuestra vida. Y mientras yo meditaba en mi cama, y con eso termino, yo decía, Señor, ¿qué hemos hecho en estos años para que tú nos bendigas así? Solo una cosa: buscar el reino de Dios y su justicia. Pero con el paso de los años y todas estas cosas que nos han ido sucediendo, podemos llegar a confiarnos, ¿verdad? Y la palabra dice, si mal no recuerdo, en el libro de Ezequiel dice, si el justo confiado en su justicia retrocediere, ¿verdad?
Por eso esto es una carrera, no es de velocidad. Es una carrera de resistencia hasta que lleguemos a la presencia del Señor. ¿Cuántos deseos tenemos en nuestras vidas? ¿Cuántos tienen deseos aquí en esta tierra? Deseos de emprendimiento, deseos de bienestar para nuestra familia, deseos de prosperar, deseos de hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Y esto es bueno, es legítimo porque Dios quiere bendecirnos. Pero busque primero el reino de Dios y su justicia, donde quiera que usted esté, porque yo sé que esta isla, nosotros hemos tenido un montón de hermanos aquí, que algunos se han ido a otros lugares, pero otros se han ido de la nación, y vienen hermanos de otros lugares, como la mamá del hermano que vino de Madrid el otro día, pero ya no está con nosotros, volvió a su lugar, y la isla es un lugar de, muchas veces de trasiego, de movimiento, donde quiera que usted esté. Esto debe ser una máxima en nuestras vidas. Todo lo que tú y yo podamos anhelar, escríbelo en un papel. Si lo quieres obtener y que la gente pueda decir, mira lo que ha hecho Dios, porque humanamente es imposible, eso es una realidad. Humanamente es imposible. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cada acción que vayamos a tomar en nuestra vida, debemos decir, Señor, nosotros mismos debemos decir, esto no agrada a Dios, fuera. Y una de las cosas más peligrosas es la queja. Rechacemos en el nombre de Jesús toda queja. Y debemos modificar la queja por un versículo. Y es este versículo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. ¿Te ha ido ese coro que dice, el gozo que tengo yo? A los cantantes aquí, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Primera a los Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Oiga, el cubano es como el delfín. O el latino. ¿Usted sabe qué le digo yo a los clientes? Cuando le digo desde Cuba, y dice, tú eres de Cuba, la situación en Cuba. El cubano es como el delfín. Se quedan así, digo, como el delfín, digo, sí, porque tiene el agua hasta el cuello y todavía sigue riéndose. Oiga, nosotros hemos tenido el agua hasta el cuello y más arriba. Y el gozo nunca nos ha podido quitar nadie. Pues el gozo del Señor menos, siga riéndose. Yo llegué aquí a un trabajo y el primerito día que empecé, yo me río por todo, hasta de mí mismo. No burlándome de nadie, pero me río, me gusta reírme. Y llegué a un trabajo y se me acerca un compañero y me dice, Félix, aquí no te andes riendo. Digo, ¿cómo así? ¿Cómo así, muchacho? Dice, aquí no te rías, porque aquí tú te ríes y vamos a por ti. Y van a hacerte la vida imposible para que no te rías más. Digo, pues conmigo tiene un problema más. Un problemón que no vea. Porque yo me río hasta de los problemas. Estad siempre gozosos. Cuando entres a tu trabajo mañana, hoy, yo de aquí voy al mío. Yo conozco un canario aquí que él aplica este versículo y eso que él no es muy cristiano. Y él dice, para todo, diente. Diente. Estad siempre gozoso, orad sin cesar. Dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando estemos ahí frente a la situación, váyase a un lado, Señor, gracias. Porque usted sabe lo que quiere provocar el diablo en su vida y en la mía. La queja. Para poder entrar a tu casa. Pero la gratificación es al revés. Cuando usted da gracias a Dios, cuando uno da gracias,
a Dios, aún por lo difícil que tú estás viviendo, tú das gracias a Dios. Uf, ¿cómo se pone el enemigo? Se pone... Gracias. Señor, gracias porque el diente aquel... Gracias. Señor, por las canas. A mí que no me gustan las canas. Gracias. Usa aceite de coco para las canas. Es bueno para las canas. Ahí va tapando algunas. A mí las mías por lo menos me las disfraza un poquito. Gloria a Dios. El aceite de coco, buenísimo. Pero gracias a Dios por todo. Y vivimos todos luchas, pruebas, escaseces, necesidades. Pero no demos lugar a la queja, sino dar gracias al Señor en todo, porque esa es su voluntad para con nosotros. Un pueblo agradecido. Oiga, y a veces se padece. Pero en el mundo tendremos aflicción. Pero Jesús dijo, hay algo que vence al mundo. Es nuestra fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros llegamos a esta tierra, yo no imaginaba andar en coche. Íbamos a hacer la compra hasta con un carrito ahí, caminando kilómetros y kilómetros, porque ni para el taxi teníamos. Ni para el taxi. Y aquí está mi esposa. Aquel carrito de mi hija era carro, taxi, guagua. Íbamos al supermercado a comprar y aquello iba, la chiquilla montada en el carrito y todo lo demás abajo, arriba en la lona iba mercancía, iba de todo por todos lados. Los pañales los poníamos atrás para que se recostara la chiquitica. Y eran kilómetros, ¿cuánto había? Por lo menos 2 o 3 kilómetros. Todo cambia. Todo cambia, hermanos. Nada es para siempre. No permanecerá la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Todo tiene su tiempo. Gózate en cada momento, gózate en cada tiempo. Da gracias a Dios por cada cosa. Yo iba a trabajar en bicicleta. Ahora la huevo es gratis. Trabajaba en aquel tiempo turno partido. Fue tanto el trabajo y tanto la bicicleta que cogí una hemorroide que no podía levantarme de la cama. Estaba así, ahora me hace falta volver a la bicicleta, ¿sabes? Pero ya me queda más lejos el trabajo. Estaba así, pero cogí una hemorroide, en serio. Casi no podía levantarme de la cama. Porque me iba en la bicicleta, trabajaba las horas que trabajaba, y después regresaba a mi casa en la bicicleta, y después volvía a la bicicleta, y después tenía que volver otra vez, y así volvía, hasta que el cuerpo dijo, para. Pero podemos decir en el día de hoy, y el Señor me retaba en eso, me decía, Señor, si quieres ir más allá, vuelve a reestructurar otra vez. El Señor me decía, buscad el reino de Dios y su justicia, y diremos cada día en nuestra vida, mira lo que ha hecho Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana, y les reto. Esto es algo que tenemos que obedecer nosotros en nuestra vida. Busca el reino de Dios y su justicia. Y todas, no hay límite para Dios. Todas las demás cosas os serán el imán. ¿Usted quiere convertirse en un imán? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Vamos a orar en esta mañana.